Entonces dice aquí en Juan, capítulo 19, versículo 30, algo muy importante de lo que vamos a estar viendo después que pasemos a Efesios. Dice la Escritura, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué implica esas palabras, consumado es? Son las últimas palabras que Cristo dijo antes de morir en la cruz del Calvario. Porque después que dijo esto, dice que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. La obra de la salvación, hermanos que me escuchan, implica muchas cosas con respecto a lo que Cristo dijo, consumado es. Aquí está refiriendo básicamente a la obra de la redención que Cristo vino a traer al mundo, y también de la reconciliación de Cristo del hombre hacia Dios, y la doctrina de la expiación, o sea, el problema que existe todavía, o existía, más que nada, voy a decirlo, existía, de que un Dios que estaba siendo ofendido, o que fue ofendido por el hombre pecador, ahora se estaba satisfaciendo esa justicia que Él mandaba. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos esa doctrina que enseña la palabra de Dios respecto a la salvación del hombre. Consumado es implica que el hombre ha sido reconciliado con Dios, implica que el hombre ha sido redimido por Dios, y que Dios ha recibido la satisfacción a su justicia santa y divina. Eso implica. Vamos nosotros a Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Y quizás en esta tarde vamos a estar concentrándonos solamente en un versículo, pero yo quiero darle lectura al versículo 7 y versículo 10 al 10. Dice la Escritura de esta manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hoy hablaremos, hermanos, el tema es de la esclavitud a la libertad en Cristo. Esta es la segunda bendición que nosotros encontramos aquí en este capítulo de Efesios. De la esclavitud, me pueden decir ustedes, a la libertad en Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Solamente quiero decirles acerca de una historia. Un niño se tardó varios tiempos en capturar a un pájaro. Le llevó más de 4 horas para querer capturar a ese pájaro. Estuvo luchando, estuvo batallando hasta que finalmente lo atrapó. Y cuando lo atrapó, lo agarró en su mano y lo tenía aquí en su mano, ese niño, a ese pajarito. Y se miraba que ese pájaro estaba pues temblando, estaba aterrorizado por estar en el puño de la mano de ese niño. Un hombre pasa y ve que ese pájaro está sufriendo y le dice a este niño: oyes, ¿por qué no dejas a ese animal libre? ¿Por qué lo tienes en tus manos? Él dijo: me costó tanto que yo lo tuviera en mis manos que no lo voy a dejar. Entonces el hombre hizo un trato, hizo una negoció con este niño y le dijo: yo te voy a dar tanto dinero si tú
deja sin libertad a ese pájaro. Una vez que este niño dice, acepto la negociación que tú me propones, voy a dar libertad a ese animal. Cuando le da la libertad, le entrega el pájaro al señor que le compró el pájaro para hacerlo libre. Entonces el pájaro no se iba, estaba en su mano. Hasta que yo creo reaccionó, se dio cuenta que estaba libre, el pájaro voló, porque se sintió completamente libre, libertado. Exactamente, hermanos, eso es de lo que voy a hablar, de la redención que Jesucristo hace al hombre pecador, de cómo de la esclavitud pasa a la libertad en Jesucristo el Señor. Entonces, aquí dice en el versículo 7 algo muy importante respecto a esto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, quiero ir un poquito más atrás también para que entendamos esto. La Biblia nos dice en el versículo 4 que Dios nos escogió para salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y que esta elección que Dios hace fue antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre existiera o que nosotros empezáramos a existir, antes de lo creado. Y también nos dice aquí la Escritura que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para que fuéramos hijos herederos juntamente con Jesucristo de las promesas que Dios hace en su palabra a la iglesia, al creyente. Y vimos también que todo esto que Dios hace es para la alabanza de su gloria, para que Dios reciba todo el mérito, todo el honor de esta salvación que Dios nos regala, nos da. Ahora, esto lo hizo el Padre. ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo nos eligió? En la eternidad pasada, antes de todas las cosas. Pero yo quiero decirles algo que era importante que los lectores de Efesios entendieran, porque alguien podría haber preguntado: si Dios ya me eligió, si Dios ya me predestinó, ¿no bastaría pues con el simple hecho de que Dios dijera: yo te elijo, yo te llamo y ven para acá y punto? ¿No bastaría eso? Hermanos, no bastaría eso. Si el pecado entró en el mundo, en el universo, el pecado tenía que ser sacado del universo, porque el pecado pues afectó ¿a quién? A la creación de Dios, tanto a la creación de esta naturaleza como también afectó a la creación humana, o sea, a nosotros que somos criaturas. Entonces, sí fuimos escogidos por Dios, pero ahora los escogidos necesitaban o necesitan necesariamente ser redimidos por Jesucristo. Eso, necesariamente necesita esto. Un escogido por Dios, que Cristo que le dé la redención. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es importante. Entonces, Cristo entra a este mundo en el tiempo. ¿Para qué? Para redimir a los escogidos de Dios. Y quiero decirles algo. ¿Qué significa pues esto de palabra redención? ¿Qué es la doctrina de la redención? ¿Quién sabe de aquí, de los que estamos, qué es esta doctrina? Porque es una gran doctrina que encontramos en la palabra la redención de Jesucristo. ¿Qué es esto? Bueno, hermanos, aquí dice que tenemos redención. Y que dice, la palabra tener significa de que poseemos, que tenemos una posesión, algo que nos pertenece ya. A eso se refiere la palabra tener. Pero redención, la palabra redención en muchas formas griegas o palabras griegas tiene un uso muy importante. Es un uso que se da para referirse a cosas seculares, pero también los escritores del Nuevo Testamento usan para darle un uso sagrado, hermanos.
Y vamos a ver algunas de estas formas de la palabra redención. ¿Por qué? Porque si tú eres un redimido de Dios, tú ya tienes que estar viviendo en libertad. No puede haber alguien que diga, yo soy redimido de Dios y todavía sigo esclavizado a el pecado. No puede existir eso. Cuando realmente existe la redención en una persona, o es evidente, o llega, esa persona es libre. Y usted puede estar diciendo, hermano, pero a veces yo no me siento libre del pecado. El pecado todavía hace su aparición en mi vida. ¿Cómo es posible eso? Vamos a entender primeramente qué es lo que Cristo hace en la vida de esta persona para hacerlo libre. Porque si no entendemos el concepto de redención, no vamos a entender lo que implica lo demás. Entonces, decía yo que la palabra redención tiene varias formas griegas para referirse, o más bien se usan varias palabras griegas para referirse a la redención. Y una de las palabras griegas que se usa para una persona que ha sido redimida es la palabra agorazo. Ustedes la han escuchado. Agorazo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa comprar, adquirir o redimir. En su uso secular, esta palabra se usaba para comprar esclavos o casas o cualquier cosa en común. ¿Sí me entienden? Se usaba para eso. La palabra tiene un uso en general. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que Cristo da una parábola donde dice que hay un hombre que encuentra una gran perla, ¿sí? Y después va y vende todo lo que tiene para comprar, ¿qué? Esa perla. Entonces allí lo que bien puede decir es que allí está redimiendo, está comprando o está adquiriendo algo. Es importante esto. Bueno, eso es la palabra redención, agorazo. En el uso teológico del Nuevo Testamento, que nosotros vamos a ver ahorita, en ocasiones hace referencia a la salvación de los creyentes. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice la Escritura, 1 de Corintios, versículo 20, capítulo 6, versículo 20, aquí dice algo importante, porque habéis sido comprados, bien se puede utilizar la palabra agorazo, pero dice por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y está hablando aquí la palabra de Dios en su contexto de una persona que ha sido comprada por Cristo, que ha sido adquirida, que ha sido redimida, y que esa persona no puede dar su cuerpo a la fornicación, al sexo ilícito, porque su cuerpo ahora le pertenece a Dios. Y no solamente su cuerpo, todo su ser le pertenece a Dios. Y invita y dice, glorificad pues a Dios en su cuerpo y en vuestro espíritu, porque estos le pertenecen o son de Dios. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo ha sido comprado por el Señor. Y el cuerpo no es para la fornicación, ni para la inmundicia, no es para eso. También dice en el versículo 23 del capítulo 7, vamos a ver, 7:23 dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, ¿qué dice? Que fuimos comprados por precio. Pues obviamente, alguien si va a comprar algo, pues tiene que pagar un precio, ¿o no es verdad? Esto tiene que ser. También vemos esta misma palabra
en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has agoraxo, o sea, nos has comprado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice que en el cielo cantaban un cántico porque al Cordero, porque Él era digno de recibir todo, porque Él nos había comprado, a Él le pertenecíamos. Ahora, solamente con esto para esta palabra. Esta palabra dice que es comprar, pues. Es comprar y pagar un precio. Pero quiero decirles, cuando decía esto la Escritura, que se refiere a comprar a un esclavo, se refiere que yo voy y lo compro. ¿Y qué pasa? Si lo compro a ese esclavo, ustedes han visto mucho la película del gladiador, algunos la han visto, y han visto cómo se vendían esclavos y cómo las personas pasaban de un amo a otro amo. ¿Sí se han fijado eso? Entonces, para ilustrarlo así, esta palabra, Cristo, o más bien, pásenla, no me voy a adelantar a lo que iba a decir. Si aquí había un esclavo, yo iba y lo compraba, ¿sí? Y si yo compraba ese esclavo, ahora ese esclavo me pertenecía a mí. Ahora ese esclavo solamente lo que tenía es que se hacía una transferencia de un amo a otro. ¿Sí están de acuerdo con eso? Ese esclavo lo compro, pero ahora me pertenece a mí. Ahora yo soy su nuevo amo. Pero ese hombre seguía estando en la condición de ¿qué? De esclavo. Y tenía la misma suerte de esclavo. Solamente decía: ya me compraste de este, ahora voy a servirte a ti, pero sigo siendo esclavo. ¿Verdad que sí? A eso. Entonces esta palabra no necesariamente no se refiere tanto a darle una libertad plena a esa persona. ¿Sí me entienden? Porque para darle una libertad a la persona se usa otra palabra, y esa palabra que se usa es exagorazo. Nomás se le pone el prefijo ex y luego ya dice agorazo, exagorazo. Esta palabra es simplemente significa comprar, adquirir o redimir fuera, o sacar fuera también. Cuando la Biblia utiliza esta palabra exagorazo, se refiere, hermanos, se refiere que cuando una persona compraba a un esclavo y decía exagorazo, lo compraba, pero lo compraba para ya no ponerlo a la venta, ¿sí? O sea, ya no lo sacaba fuera de la venta, o lo sacaba fuera del mercado, para que ya nadie más lo pudiera comprar. Eso hacía. Y esta palabra se encuentra en Gálatas 3. Vamos atrás, Gálatas 3, versículo 13. Dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que Cristo nos exagorazo, o sea, nos sacó fuera de venta. Pero aquí está diciendo que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. A ver si me quiero ilustrar esto.
Si esto, hermanos, es que se compra un esclavo para ya no ponerlo a la venta, quiere decir prácticamente aquí en este texto, solamente voy a decir algo breve, que la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? ¿Alguien sabe qué es la maldición de la ley? ¿Qué es lo que trae maldición de la ley? Yo llego a la Biblia y la ley es un espejo, ¿sí? ¿Y el espejo qué me dice? Me dice la verdad. La ley me dice que soy pecador. El pecado, pues, trae como consecuencia la maldición de la ley. Y la maldición de la ley es la justicia o la condenación que se debe de pagar por eso. ¿Sí me entienden? Eso es la maldición de la ley. Entonces Cristo nos compra de esa maldición y se hace por nosotros maldición, dice la palabra de Dios. Y si este es el uso que se da aquí en esta palabra, quiere decir que nosotros ya no vamos a volver a ser vendidos a la ley. Estamos fuera de compra a la ley que trae maldición. Y también dice aquí en Gálatas 4, versículo 5, dice la escritura: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo el mundo, hermanos, está bajo la ley. Está bajo el juicio ¿de quién? De Dios. Todo el mundo está bajo ese juicio. Entonces Cristo nos redime de ese juicio. Y al redimirnos, Él nos hace hijos adoptivos suyos de Él. Ahora, esas dos palabras son importantes. Pero hay otra palabra que se usa para redención. Si vemos aquí que aún así todavía no hay una plena libertad o una segura libertad con estas palabras que hemos visto. En otro verbo que se usa, vamos a verlo en Lucas 24, 21. Vamos a Lucas 24, 21. Dice, y aquí está hablando cuando Cristo fue crucificado y que fue sepultado, y los discípulos dijeron, pues no sé, nosotros pensábamos algo acerca de él. Dice el versículo 24. Perdón, es el versículo 21. Dice, estos hombres que van camino de Emaús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Lo que ellos esperaban, estas personas, que Cristo los redimiera y que acabara con todos sus enemigos y que ellos gozaran del reino milenial que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Pero la palabra redimir aquí es la palabra lutrao. Significa, ya es diferente, significa rescatar, redimir, y da una idea claramente de pagar el precio de rescate con el fin de liberar a un rehén o a un prisionero o a un esclavo. A eso se refiere. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente la palabra a exagorazo o a agorazo. Esta palabra entonces da la idea, pues, de rescatar a alguien, pero rescatarlo pagando ¿qué? Un precio, ya sea un prisionero, a un esclavo, a un rehén, hermanos, eso es. Entonces ellos esperaban que Cristo pagara el precio para darle la redención de sus enemigos y poder ellos gozar del reino milenial aquí en este versículo. Pero hay otro versículo importante que usa esta misma palabra lutrao, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y lo que dice aquí: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí somos nosotros rescatados, nosotros somos liberados. ¿De qué cosa? Dice la Escritura. De nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es la vana manera de vivir? La cual nosotros heredamos de nuestros padres. ¿Qué es esa vana manera de vivir que usted y yo heredamos de nuestros padres? ¿Qué será? A lo que se refiere prácticamente es que nosotros hemos sido redimidos de las tradiciones de nuestros padres. Nuestros padres nos impusieron muchas tradiciones que iban en contra de la palabra de Dios. Y cuando venimos a Cristo, Cristo nos libera de eso, hermanos, de la tradición. Esa es vana manera de vivir, de acuerdo a la Escritura. Y encontramos también esa misma palabra en Tito. Tito solamente tiene 3 capítulos, y vamos al capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura: quien se dio a sí mismo, está hablando de Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí dice que Cristo se dio para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? ¿Qué significa? La palabra iniquidad es maldad o transgresión. Eso es. Está diciendo que nosotros, como transgredimos haciendo maldad la ley de Dios, Cristo nos ha redimido de todo eso. Ahora nosotros no tenemos por qué pagar por nuestras iniquidades o transgresiones, sino que Cristo nos ha hecho libres de eso. Entonces vamos a ver la otra palabra que se usa para esto, y la que aparece aquí en Efesios 7, capítulo 1, versículo 7, perdón. Y la palabra que aparece aquí es la palabra apolotrosis. Apolotrosis. ¿Y qué significa esto? Significa una liberación asegurada por el pago de un precio. Se usaba también de la misma manera para liberar a esclavos o a rehenes. Esto se usaba aquí. Entonces quiero que notemos algo. Si la palabra se usaba así para libertad, ¿se da libertad a quiénes? A los esclavos, a los prisioneros de guerra y a los rehenes. Vamos a tener esto de rehenes como si una persona fuera secuestrada y los que la tienen cautiva piden un rescate, y mientras no se da ese rescate, ese pago, ¿qué sucede? No se deja libre. Hasta que se da el rescate, entonces esa persona goza de plena libertad ahora. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo nos hace libres a nosotros porque nosotros estamos en un estado de ¿qué? De esclavitud. ¿Cuál es el hombre está en esa condición? ¿Cuál es el estado o la descripción bíblica respecto al hombre? ¿Cuál es? ¿El hombre es libre? Nosotros, aunque fuéramos escogidos de Dios antes de la redención, vamos a verlo así, ¿éramos libres? No era así. Ahora, la redención que Cristo trae, que nos paga un precio y que nos hace libres, nos asegura esa libertad. ¿Para cuándo es cuánto dura? Vamos a ver Hebreos 9, versículo
12. Dice la Escritura de esta forma: y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La libertad que Cristo da, ¿cuánto dura? Aquí dice que es eterna. Por eso es muy importante que una persona que ha sido liberada jamás va a volver a la esclavitud, a ser cautivo, a ser rehén. No, esto no. Cuando somos liberados tenemos eterna libertad. Es por eso que personas, cuando no entienden esto, los conceptos de las palabras, se equivocan y dicen que el hombre puede perder su salvación y puede llegar a caer en un estado de esclavitud nuevamente. Por eso, pero la Biblia dice que no es así en los creyentes. El hombre tiene eterna redención, el que cree en Cristo. Eso lo tenemos nosotros. Es una salvación eterna. No es que la salvación se pierde y después la obtiene y después otra vez y así. Aquí la Escritura dice que es para siempre la libertad que Cristo proporciona al creyente. Ahora, yo les decía, ¿cuál es la descripción bíblica respecto al hombre? Vamos a ver qué dice la Escritura, porque si estamos nosotros hablando de libertad, es importante que entendamos nosotros. ¿Por qué libertad? Pues alguien que recibe libertad es porque estaba en una condición de esclavitud. Según la palabra de Dios en Juan capítulo 8, ¿qué dice la Escritura? Juan capítulo 8, versículo 34. Dice esta forma, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, esta palabra esclavo es la palabra doulos. Se refiere aquí. ¿Y sabe lo que significa? Que esclavo literalmente o figurativamente, ya sea involuntariamente o voluntariamente, con un sentido calificado de sujeción o subordinación. Es eso, es un esclavo, es un siervo. Entonces quiero decirles algo: hay esclavos que son involuntarios o hay esclavos que son voluntarios. Y en este caso estamos hablando del pecado. ¿Quién será un esclavo voluntario del pecado? Hay personas que les gusta ser voluntariamente esclavos del pecado. Hay personas que les gusta que el pecado sea su amo, que el pecado sea su señor. ¿Por qué les gusta? Porque es un amo que les ofrece placeres para la carne, pero al final de cuentas los va a destruir. Eso es lo que hace. Les da el placer de hacer lo que ellos quieran, que se muevan de acuerdo a sus concupiscencias, pero están bajo su dominio, bajo su esclavitud, y deciden ir por esos caminos por todo el placer que les puede producir eso. Pero hermanos, al final de cuentas, esto los va a destruir.
Pero también quiero decirles algo. En aquel entonces también había esclavos involuntarios. Había personas que no querían ser esclavos, pero porque ciertas condiciones, porque no tenían dinero o etcétera, se vendían muchas veces, o porque alguien los secuestraba y le robaba su libertad y los esclavizaba. Eran esclavos que involuntarios en eso. Entonces, yo puedo ver esto, hermanos, que hay personas que no quieren ser esclavas del pecado. Hay personas que quizás nos van a escuchar a nosotros a través del audio, que no quieren la esclavitud del pecado. Hay personas que dicen, ya no quiero más esta vida. Esta vida que estoy llevando me está destruyendo y me está acabando con mi familia, está acabando con todo lo que yo soy. Puedo ver yo a personas también que han dicho, no puedo dejar de beber, no puedo dejar el alcohol, ya fui a este centro, ya fui a aquel centro, ya fui a esto, ya hice lo que me dijeron y no puedo yo liberarme del pecado, del pecado de la borrachera. Y no pueden. Y saben claramente ellos que están destruyendo y que eso está afectando mucho a su vida y a su familia, pero intentan, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque están esclavizados involuntariamente. Hay personas que dicen, yo no quiero ya más odiar a esta persona, yo no quiero más sentir resentimiento, yo no quiero más hacer esto, ya no lo quiero hacer. ¿Pero qué pasa? No quieren ser esclavos del pecado, pero siguen estando en esa esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque a esas personas que son esclavas del sexo también, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del orgullo, de la soberbia, de lo que ustedes quieran, de todo lo que es pecado, necesitan que alguien los redima, que alguien los compre y pague un precio. Eso necesita la gente. Ser redimidos de la esclavitud del pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 32? Hablando respecto a esto, Cristo mismo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad que los hará libres. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdad y el hombre necesita conocer esa verdad. ¿Y quién es la verdad? De acuerdo a la Escritura. Es Cristo la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad personificada que estuvo aquí en la tierra y que el hombre tiene que conocer eso. ¿Para qué? Para ser libre. Pero conocerle a Él. Y dice la Escritura también en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces, ¿quién es el libertador? Es Cristo. Y cuando Cristo trae libertad, lo hace a la persona libre de la esclavitud del pecado. Lo hace libre. Y si una persona dice, Cristo ya me hizo libre, pero yo sigo siendo esclavo del pecado, quizás esa persona no ha tenido la redención en su vida. Porque la redención y el pago que Cristo hace es perfecto y poderoso para libertar, hermanos. Es para eso. Entonces, el hombre es esclavo del pecado y necesita a un libertador, a alguien que pague el precio y para que le dé verdadera libertad. Un hombre, un historiador llamado Filo,
contó una historia, Sara, que había una persona que era esclava y esa persona estaba esperando un libertador, alguien que comprara y pagara su libertad, y no la encontró. ¿Sabes lo que hizo ese esclavo? Ese esclavo se suicidó, se quitó la vida porque no pudo encontrar a alguien que pagara el precio por él. Pero sin embargo nosotros vemos que aquí Cristo es el libertador del hombre, que ha pagado el precio porque el hombre permanece en esa esclavitud. Vamos a usar una referencia más acerca de esto en Romanos 6, versículo 17. Está diciendo lo que Cristo hace. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos ¿de quién? Del pecado. Yo no sé ustedes, hermanos, cuál era el pecado dominante en su vida. No lo sé. Pero dice aquí que una vez en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina con la cual fuiste entregados. Y el versículo también 20 dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Entonces, esclavitud del pecado, hermanos, vemos aquí y encontramos en la Escritura. Pero ahora, ya vimos varios pasajes. ¿De qué somos redimidos nosotros? Pues número uno, del pecado. Si tú ya has sido redimido, tú eres libre. Libre de estar bajo el dominio, bajo la sujeción del pecado. ¿Por qué? Pues muchos siguen estando en servidumbre. ¿Qué hace una persona libre? ¿Qué hace una persona que ha sido liberada de un secuestro? Busca volver nuevamente a ser cautivo. Un prisionero de guerra busca nuevamente estar en servidumbre y en sujeción. No busca. ¿Por qué? Porque es libre y él lo que buscaba y gozaba era la libertad. Eso es lo que hace. ¿Y nosotros qué es lo que buscamos en Cristo? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que encontramos en Él? Encontramos la libertad. Entonces aquí no hay pretexto para decir muchas veces: es que yo no puedo, es que yo no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Eso es una mentira, porque la Biblia enseña que hay libertad en Jesucristo el Señor. Ahora, nosotros somos redimidos de toda maldad. Tito 2:14, ya lo leí. De las transgresiones, que ahí dice, también dice que somos redimidos de la vana manera de vivir. Y también nosotros somos redimidos de la maldición de la ley, que se encuentra en Gálatas 3:13. Y de la vana manera de vivir, en 1 Pedro 1:18, 19. Allí. Entonces, hay una libertad, hermanos, en Jesucristo el Señor. Esto podemos estar seguros. Ahora, cuando Cristo nos libera, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí, vamos a Efesios 1, versículo 7. ¿Cómo lo hace? Dice que se tenía que pagar un precio por la liberación de los esclavos o de los rehenes o cautivos.
¿Cuál fue el precio por el cual nosotros fuimos libertados? ¿Qué dice aquí el versículo 7? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Y por qué necesariamente tenía que ser por sangre? ¿Por qué? ¿Que no había otra forma de redimir y de dar libertad y pagar el precio? ¿No había esa forma? ¿Por qué por sangre? ¿Qué es la sangre ante los ojos de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Es el Antiguo Testamento. Adelante de Éxodo. Dice la Escritura: porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida del hombre? ¿Dónde? En la sangre. Allí se encuentra la vida del hombre, en la sangre. Si una persona se desangra, no vive. No vive, simplemente. Se encuentra en la sangre. Y dice el versículo, sigue diciendo: y yo os ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí entra también, hermanos, la doctrina de la expiación, que dice la Escritura, a lo que dice Hebreos 9:22. ¿Qué dice de memoria? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces Cristo le costó su sangre, para que nosotros pudiéramos ¿qué? Ser libres. Ahora, ¿era la sangre de Cristo necesaria pues para la redención? Sí, sí era. Cristo tuvo que hacerse hombre para poder poseer un cuerpo físico y para poder tener sangre y poder hacer expiación y dar libertad al hombre, salud. Pero pregunto, ¿por qué la sangre de Cristo? ¿De acaso no podría morir otro hombre en la cruz del Calvario, así como en aquel entonces morían muchos y que también eran, pues, podrían derramar su sangre? ¿Sabes por qué no podía eso? Porque la demás sangre, aparte de la de Cristo, toda sangre está contaminada y está manchada y corrompida y sucia ante los ojos de Dios. Así está la sangre. Y puede ser una persona que esté sentada en un trono, en un castillo, y que venga de la realeza, su sangre está contaminada y no puede redimir tampoco. La sangre de cualquier persona en este mundo no puede dar redención. Ni el que está allá en Asia, ni el que está aquí en América, ni el que está en África, nadie, porque toda sangre está sucia y contaminada y manchada por el pecado. Nadie podía morir en la cruz y dar su sangre más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo estaba libre de mancha y contaminación. Ustedes recuerdan que cuando el ángel le dice a María que ella va a concebir del Espíritu Santo, en ese momento cuando Cristo es concebido y nace humanamente en este mundo, dice que no hay intervención de hombre, sino que es un milagro su nacimiento. Y desde ese momento Cristo fue inmaculado, fue protegido, su sangre fue protegida de la mancha del pecado. La única sangre de Cristo Jesús. Porque Dios no iba a aceptar para la libertad del hombre cualquier sangre, hermanos, sino una sangre especial. Era la sangre del Hijo de Dios, era la sangre del mismo Dios el que nos redimió. De acuerdo a la Biblia.
Si se ve en el alto precio que se tuvo que pagar por nuestra libertad. El alto precio, la sangre del mismo Hijo de Dios, una sangre invaluable, hermanos. Dice que por ella tenemos perdón de pecados, según las riquezas de nuestra gracia, las riquezas de su gracia. La palabra perdón, ¿qué significa? La palabra perdón. ¿Qué es cuando tú le das perdón a una persona? ¿Cómo? La palabra que se usa aquí para perdón es dar libertad. Mientras una persona no es perdonada, esa persona sigue siendo esclavo. O sea, no le doy la libertad yo. No somos libres de la justicia, en este caso de la justicia de Dios. Tenemos pues el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hablé mucho acerca de las riquezas de su gracia. Ya hablamos acerca de la gracia de Dios, que es su favor, su regalo inmerecido, todo lo que hemos expresado anteriormente. Ya lo dije, esto. Pero hermanos, quiero concentrarme en algo más para esto. Cristo nos hizo libres, pues, nos redimió, nos dio verdadera libertad. Y la libertad que Cristo nos da no necesariamente es para transferirnos de un amo a otro, sino para soltarnos de la esclavitud. Quiero decirle algo, a ver si podemos entender esto. Si la palabra que se usa para libertad no es que usa exagorazo o agorazo para decir te compro pero ahora eres mío, ¿sí? Allí no hay libertad. Pero cuando Cristo nos compra, Él nos compra para hacernos libres, no para venir a ser esclavos de Él. ¿Sí me entienden? Alguien estaría pensando, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, ahorita voy a explicar. La libertad que Cristo da es para que seas libre. Vete, ¿sí? Y ya nadie más te pueda comprar, ya nadie más puede esclavizarte, para que no vengas a hacer posesión de nadie más. Eso es lo que hace Cristo. Pero ¿qué creen, hermanos? No se me... Ya lo pongo. Pero ¿qué creen? Cristo desea que ahora que nosotros somos libres, que nosotros seamos esclavos de Él. ¿O no es verdad? Él quiere que nosotros seamos esclavos de Él ahora, que somos libres, o los que van a ser libres, o los que ya fuimos libres. Quiere que seamos esclavos de Él. Pero Él no quiere que nosotros seamos esclavos. ¿Por qué? Por obligación, ni por fuerza. Porque Dios no quiere esclavos involuntarios por fuerza. Dios desea y quiere que cada uno de los que ha sido redimidos venga a ser un esclavo voluntario a Dios por amor. Eso quiere Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe Pablo, esclavo de Jesucristo, él se refiere a que él es un esclavo, sí, que ha sido libre, pero él es esclavo ahora porque le pertenece a Jesús y quiere ser, o más bien, él viene a pertenecer a Jesús por amor a Él, voluntariamente, hermanos. ¿Y cómo podemos ilustrar nosotros esto? ¿Cómo podemos ilustrarlo? ¿Cómo es eso? Que ahora en Cristo tenemos libertad, pero Él no nos dice, te compré, te dice, para venirte para acá, para conmigo, sino que nos da libertad, vete, pero
Él quiere que esa persona que ha sido libre venga a Él y se haga un esclavo por amor, por lo que Él hizo, por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario, por el alto costo de su libertad. Por eso Él quiere eso. Vamos a Éxodo. Éxodo 21, versículo 1 y 6. Antes de esto, quiero decirles algo. Un esclavo por amor a Dios le va a servir. ¿Y saben qué? Los mandamientos de Dios los va a guardar y va a hacer su voluntad. No porque le estén diciendo cada rato, y haz esto, y haz esto, y que debes de hacerlo, y esto, y esto, y esto. No. No todo el tiempo nosotros tenemos que estar obligando a las personas, y haz esto, y te pertenece esto, y por qué no vienes a la iglesia, y por qué no vas al estudio, y por qué no haces estas cosas, y por qué esto, déjalo. Si él es esclavo por amor a Cristo, lo va a hacer, y lo va a hacer por amor a Él. No porque todo el tiempo le estemos taladrando la mente y decir, ya me tienen harto, ya lo voy a hacer porque ya me dijeron. No, eso no es así. No tenemos que llegar a ese extremo nosotros, o a esa condición. Es que yo recibo la enseñanza, recibo lo que la palabra de Dios dice, y yo lo hago por amor a Dios, simplemente. Porque sus mandamientos de Dios no son una carga, no son gravosos, no son pesados para decir, no puedo, no quiero hacerlo, y me dicen, y que lo haga, y esto, y esto. No, eso no. Eso no quiere Dios. Los esclavos por amor no se les tenía que andar diciendo, trayéndolos a fuerzas, y éntrale, y éntrale, y éntrale. Es por amor a Dios, por puro amor. Dice Éxodo, que estaba yo leyendo, Éxodo 21, versículo del 1 al 6. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué pasaba aquí? Después de los 6 años venía el séptimo año y decía, si quieres puedes ser libre. Si tú viniste solo, te vas solo. Si viniste con tu mujer, te vas tú y él. Si aquí conociste a tu mujer y tuvieron hijos, me pertenecen y te vas. ¿Qué dice el esclavo? Yo me quedo con usted, Señor. ¿Y qué decía? Entonces el amo iba y le tomaba y le hacía una perforación en la oreja. ¿Y qué pasaba? Ese ya era un esclavo que voluntario, por amor, se quedaba allí. Tenía esa señal. Un esclavo por amor. Vamos a ver Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 16 y 17. Pero déjenle leo del 12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová
te hubiera bendecido, si te acordares de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Qué dice aquí también? Había esclavos, ¿por qué? Por amor, no por obligación, sino por amor. Y lo mismo, está repitiendo lo mismo que sucede aquí en Éxodo 21. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ahora que soy libre yo en Cristo? Soy libre para que yo viva como yo quiera. Cristo me redimió para que diga, sí, te redimí, eres libre. ¿Es para eso? Yo soy libre, fui rescatado, usted fue rescatado, pero también ahora usted viene a ser, o tiene que ser, un esclavo por amor a Dios y no por obligación. Esto. Jesucristo fue un esclavo o un siervo por amor a Dios voluntariamente. Porque en un pasaje dice que perforaron mis orejas. Está diciendo que Cristo es un ejemplo claro y supremo de lo que es ser un siervo por amor a Dios. Y hay más que puedo decir acerca de esto, hermanos. Más la Escritura enseña en Levíticos acerca de la redención también en el aspecto judío. Pero yo quiero decirle, esta es una bendición, voy a terminar, es una bendición espiritual en la cual nosotros debemos o ya estamos gozando y viviendo y experimentando de ella en nuestras vidas, la redención por nuestros pecados. Ahora, salud. ¿Somos nosotros libres? ¿Es usted libre total? ¿Es usted libre de una manera plena? Usted puede decir, hermano, pero no vamos a tener la libertad plena hasta la redención adquirida. Sí, cierto. Pero ahora, si nos decían a nosotros el jueves en la célula, bueno, ya creo en Cristo, ¿y qué pasa? ¿Por qué sigo yo? Bueno, tú tienes que luchar contra el pecado, pero también no puedes ser esclavo del pecado si Cristo ya te libertó. No volver a la esclavitud. Esto es lo que nos dice la Escritura. Quiero, hermanos, terminar con una oración en esto.